Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Lo invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, donde además de escucharnos puede ver el programa por las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina, y a suscribirse en el canal de YouTube, donde puede encontrar todos los programas y también las entrevistas de manera individual, para que si no tuvo oportunidad de escucharlas o quiere volver a escucharlas, ahí están almacenadas. Le damos la más cordial bienvenida al doctor en Sociología Jorge Ramírez Plasencia. Él es, además de ser profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, él es integrante del Comité Universitario en materia de análisis de personas desaparecidas, pero también forma parte de un equipo de trabajo de académicos y algunos colegas periodistas que han estado haciendo un trabajo muy, muy relevante de patrones de desaparición. Una de las preguntas que las personas que tienen curiosidad de qué pasa con el tema de las desapariciones se pregunta: ¿por qué los desaparecen? Bueno, este comité se ha dado la tarea de ir desgranando, de ir investigando, de ir, reuniendo como un mismo patrón de causas, justamente el motivo de las desapariciones, y el doctor Jorge Ramírez da a conocer en este día justamente un nuevo trabajo que revela un nuevo patrón: desaparición de personas en tránsito por Jalisco. Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rubén, gracias, Jesús, aquí estamos con mucho gusto. Si te parece brevemente un poco, digamos, qué es este equipo, qué lo animó, antes de entrar en detalle a este nuevo documento, Jorge. Bueno, conforme se han acumulado casos, estamos hablando, como bien saben, al menos en estos sexenios han ocurrido 10,000 desapariciones oficialmente, pero de todo ese acúmulo de casos hay que ordenar los motivos. Claro. Y eso a veces tenemos poca información, la gente no quiere hablar, se dispersan los casos, hay una cantidad diaria que se pierde. Entonces el trabajo ha consistido como de estar analizando casos para encontrar patrones comunes, ¿no? Entendemos que no ocurren al azar y que hay diferentes motivaciones detrás, y la preocupación ha sido identificarlas y tratar de encontrar esas estructuras, ¿no? de desaparición. Habían revelado algunos patrones que tenían que ver incluso con conflictos viales, ¿no? Temas de movilidad, digamos, algún incidente literalmente vial y que después terminaba en una desaparición, compraventa de vehículos, entre otras cosas, por motivos, digamos, incluso de presuntos agresores sexuales que terminaban desaparecidos, entre otras razones. Ahora encuentran que hay varios casos que son personas en tránsito. ¿Nos detallas de qué va, sí, qué revelaron en este documento? Sí, con mucho gusto. Obviamente sabemos de casos porque han ocurrido desde hace muchos años, han ocurrido desapariciones en los cruces entre el Estado y las entidades circunvecinas, pero ahora hemos podido, digamos, ordenar, sistematizar, juntar la cantidad de casos que hay, y pues vemos que todos los estados son peligrosos, ¿no? Es decir, estamos hablando de Colima, de Nayarit, de Zacatecas, de Michoacán, donde las personas vayan o de esos estados vengan a Jalisco, están en riesgo, ¿no? Han ocurrido, en este caso lo que queremos enfatizar es que se trata de personas que no tenían, digamos, ningún plan, nadie de desaparecerlos, que probablemente no se conocían victimarios y víctimas, y que por solo el tránsito en estas zonas peligrosas se constituyeron como desapariciones, ¿no? Es decir, que eventualmente los perpetradores los consideraron peligrosos a personas que iban solamente de tránsito. Exacto, con una señalización que es muy riesgosa, el tema de las placas de otras entidades del país, incursionando a Jalisco. Esa es una señal de alarma para estos grupos que están dispersos en todos los municipios de los límites de Jalisco, realizando tareas de vigilancia y control, ¿no?, de las carreteras. Entonces esa es una señal para, digamos, que estos vehículos se vuelvan sospechosos. Hay que agregar otras características, obviamente. Por ejemplo, los viajes en horario nocturno, los viajes donde hay varios hombres como pasajeros, carros de último modelo que puedan ser atractivos para robárselos en la misma carretera,
En fin, ahí detallamos varias condiciones. ¿Cuántos casos lograron agrupar en este documento? Pues estamos hablando de unos 40, 50 casos, ¿no? Quizás es de los patrones donde más casos han encontrado, ¿no? Sí, totalmente, y ha sido así, búsqueda sistemática. Vamos viendo Aguascalientes, Jalisco, vamos viendo Colima, Jalisco, y lo que es sorprendente también es el hecho de que también hay carreteras, calles, caminos en la zona metropolitana de Guadalajara que también han sido objeto de desaparición. Un ejemplo que puedas mencionar. Bueno, uno que es muy impresionante, tiene que ver, son dos casos parecidos donde son jóvenes que van a una fiesta, van a cenar y se han extraviado en la zona metropolitana. Es decir, pierden el rumbo, no saben en qué calle están, y la intromisión en un lugar no conocido ha sido sospecha para detenerlos y privar de la libertad a algunos de ellos, ¿no? ¿En qué zona fue del área metropolitana, recuerdas? No, una es Guadalajara, no se especifican las calles en alguno, y otro es en Ixtlahuacán de los Membrillos. Eran de Tlaquepaque, se perdieron y la última foto que mandaron, estaba leyendo, era de Ixtlahuacán. Hay otro caso en Guadalajara que comentas que iban en un vehículo, 3 jóvenes, se pararon solo para cambiar de conductor y ahí ocurrió la desaparición. Exacto. Solo por eso. Sí, habían señalizado que estaban perdidos, tenían como un rato dando vueltas y eso pudo haber llamado la atención. Entonces, cuando se detienen para cambiar de chofer, es que llega un grupo armado y los revisa y se lleva a uno de ellos, ¿no? Jorge, ¿qué nos dice, digamos, esta motivación, este patrón que encuentran de desapariciones del contexto justamente de comisión de este delito aquí en Jalisco, que es altísimo? Porque lo asociamos, pues, digamos, años atrás casi solamente a conflictos entre bandas del crimen organizado. Sí. Encontramos evidencia de muchos casos de desapariciones forzadas cometidas por policías. Es un caso, por ejemplo, de los hermanos Camarén en Ocotlán en diciembre de 2019. Está por cumplirse 5 años de este caso. Sí. Y en este caso, pues, por ser 4 varones, los detiene la policía municipal y los desaparecieron. Pero ¿qué nos dice este otro tipo de casos que han ido encontrando ustedes? Yo lo que creo es que se trata de una evolución, digamos, de una criminalidad que originalmente surgió para proteger los arribos de los contrarios a las zonas que ya tenían controladas, y que esa fue, digamos, la motivación original, evitar que hubiera acceso de los rivales, pero creo que ha evolucionado a puntos de victimización muy intensa, donde se cometen secuestros, extorsiones, robos, y también desgraciadamente hemos tenido indicios de casos de violación también en esos puntos. Así es. Pero esto entonces nos indica que, digamos, quizás, no sé si exagero al decir, pero quizás una explicación un poco más general es que la impunidad en la comisión de este delito facilita o motiva, incentiva a otros actores quizás más pequeños dentro de las estructuras de la macrocriminalidad a cometer este delito. De hecho, hemos escuchado hasta en chistes. El otro día le comentaba a Jesús, un par de días me encontraba en TikTok lo que parecía una broma, ¿no? Un reel, un video corto donde un padre de familia va a recoger a su hija a la escuela y la ve, a un kinder, y la ve que está platicando con un amigo. Y luego ya se ve la otra escena en el auto y le dice a la niña: ¿y ese amiguito qué? No, pues dile que se ponga en paz y no lo voy a levantar. Parece broma, pero eso da idea de cómo se va normalizando esta tendencia, este imaginario de que es fácil desaparecer una persona. Sí, totalmente. Yo creo que se trata justo de un patrón de criminalidad que se ha extendido, ¿no? También hay que decirlo, participan las policías municipales de manera muy intensa, por ejemplo, en la Ciénega, por ejemplo, en la región del Altos Norte. Entonces yo creo que se trata, pues, de una especie como de industria criminal que aprovecha cualquier posibilidad de obtener rentas ilegales, ¿no? Bajo un manto de impunidad y de falta de persecución y seguridad de las zonas, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando que prácticamente no hay seguridad en las carreteras del país, ¿no? Uh-huh. Por eso la idea de crear esta policía, ahora que se ha mencionado, que ya la tiene Guanajuato, la tiene Aguascalientes,
y Jalisco va a crear una policía estatal de caminos. Que es muy importante, ¿no? Sí, Justamente en bueno. estos contextos. Ok. ¿En qué carreteras han encontrado como más casos? ¿En qué trayectos? Aguascalientes, Jalisco tiene muchísimos casos, sí. Zacatecas, Jalisco. El norte, por ejemplo, Ocotlán, Sí. Colotlán, hacia el norte. Sí, Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán. Yo diría que son los principales. En Colima hay, obviamente, y Nayarit, pero son menos intensos. Aunque en este documento también comentas un caso emblemático porque motivó muchísimas movilizaciones, el de Wendy Sánchez, desaparecida en enero, si mal no recuerdo, 2021. Va a ser 4 años. Vallarta, ¿no? Venía de San Pancho, Sí. justamente hacia Guadalajara, ¿no? Sí. Es un caso pues muy, muy claro de cómo sucede una desaparición simplemente por estar en trayecto en una zona que se vuelve riesgosa, ¿no? Claro. Y también casos de familias enteras desaparecidas. Está el caso de la familia que venía en la carretera de Altos Norte y desapareció también viniendo hacia Guadalajara. Y eso quería preguntarte, el de los que venían de Zacatecas hacia Guadalajara, hacia Jalisco y desaparecieron en Colotlán, uno de ellos era estadounidense, que venían de vacaciones justo en unas Navidades. Ahí quería preguntarte, Jorge, no sé si está documentado, pero muchos de estos casos son turistas, digamos, personas que vienen de paseo o van a pasear a otra entidad y desaparecen por estas circunstancias. Yo creo que es un oportunismo del delito que se configura en el momento, digamos, depende, digamos, las características del vehículo, de los pasajeros. No creo que haya exactamente un perfil. No, claro. Como de viajero. Pero ¿no? es un Sí. riesgo ser turista, ¿no? En Jalisco, Sí. con estas circunstancias. Y justo atravesar las fronteras de los estados es mayor riesgo porque justo son zonas que no están vigiladas, ¿no? Y que sabemos también, y todo eso está documentado, las fiscalías de desaparecidos tienen mucho desánimo en investigar esos casos. Terrible. No hay ese trabajo. Recuerdo de años anteriores, pero que quizás se encuentran cabida en este patrón, el de los italianos desaparecidos, me parece que fue Tecalitlán, Sí. y también se identificaba como veracruzanos, aunque algunos ya residían aquí en Jalisco y que desaparecieron en el sur, en Autlán, si mal no recuerdo, también 4 integrantes, es decir, también en trayectos internos, el caso de los hermanos Camarena, Sí. de Guadalajara a Ocotlán. Sí, justo el caso Camarena también no lo incluimos, pero es indicativo de que Así se trató de una privación en curso, ¿no? De ellos estaban en movimiento y los Así detuvieron los policías, ¿no? Aunque también de otro lado es uno de los casos más emblemáticos de las desapariciones forzadas porque está confirmada la participación de policías municipales de Ocotlán. ¿Qué valoración haces de lo que han encontrado hasta ahora de estos patrones de desaparición, Jorge? Digamos, de lo que te imaginabas, o de las hipótesis que había al comienzo del trabajo, al ir ya encontrando esos hallazgos específicos, ¿qué panorama te va presentando? ¿Qué análisis te va delineando de las desapariciones en Jalisco? Sí, yo lo que creo que muestra es que las desapariciones se han vuelto muy, muy amplias. No hay un patrón definido o ya no la podemos asociar al crimen organizado. Solamente. Exacto, no solamente. Entonces que hay una diversificación, digamos, de las desapariciones que hace que el riesgo se incremente para todas las personas, ¿no? Dependiendo diversas actividades, el riesgo se difumina y estamos pues en condiciones de ser desaparecidos por múltiples razones, ¿no? Otro detalle son los retenes, ¿no? Jorge Ramírez, varios casos de desapariciones en retenes. Entiendo que tanto, digamos, legales o oficiales como también de parte del crimen. Sí, es claro que los retenes son un dispositivo muy importante para que ocurra las desapariciones que se dan en tránsito, aunque también tenemos documentado pues una especie como de abordaje en el camino donde los fuerzan a detenerse mediante amenazas o disparos, ¿no? Efectivamente. ¿Quieres sobre este tema para entrar? Aprovechando, sí, porque vi que en tu cuenta de Twitter publicaste a partir de esto una serie de recomendaciones que creo que son importantísimas ahorita, que la temporada de vacaciones, que mucha gente va a salir de vacaciones o a viajar en carretera,
¿Qué hay que hacer para tratar de evitar ser víctima de este delito? Las voy a leer, si te parece. Sí, claro. Aquí está la cuenta de Twitter de Jorge Ramírez. Considerando todos estos casos que ha reportado, sugiere viajar de día, traer identificación, usar caminos federales. 4, no detenerse, prever descomposturas y cargar suficiente gasolina. No viajar con todos hombres, es decir, eso es un signo ahí de alerta. No se enoje ni se altere en retenes. Y en la 7ª, no cargar débito. ¿A qué te refieres? Me quedó menos claro, no cargar débito. O sea, en las tarjetas. En las aplicaciones, sobre todo, Sí. puede haber mucha cantidad de dinero que pueda ser muy atractivo. Exactamente. Para... Pues están estas recomendaciones muy, muy pertinentes, y también, por supuesto, vamos a compartir todo el trabajo. Y aprovechando que nos visita Jorge Ramírez, queremos preguntarle sobre una información también relacionada con el tema de desapariciones que presentó esta semana, al comienzo de la semana, pero en este caso tiene que ver otra vez con alteración, eventualmente manipulación de las cifras de personas desaparecidas. Decías, Jorge, en este documento, en esta investigación, que noviembre fue un mes atípico en desapariciones. Sí, totalmente. Se trata del mes que ha tenido menos denuncias. Estamos hablando de que se presentaron solamente 190 denuncias, cuando había el mes pasado, en octubre, ocurrido 300. Y también es el mes donde las desapariciones efectivas, es decir, que se sucedieron en ese mes, fue también el mes más bajo. Estamos hablando de 130 contra 226 que se habían registrado en octubre. Exactamente. ¿Cuáles eran más o menos el promedio de desapariciones por mes? Eran casi Pues el doble, ¿no? Sí, estamos hablando sobre 250 casos promedio, más o menos en el último año, ¿no? Y yo creo que está relacionado justamente con el cierre del sexenio de Enrique Alfaro. Pues mira, hay dos hipótesis. Yo me inclino a pensar que hay una alteración, que no se reportaron todos los casos, y que hay un subregistro, pues, que quizá los repercutieron o los trasladaron al mes siguiente, cuando ellos ya no van a estar a cargo. Esa es una hipótesis, pero la otra hipótesis puede ser, también en la otra hipótesis hay elementos para pensar que sí se cayeron los delitos de desaparición, pero estamos hablando muy probablemente de un impacto que tuvo la detención del Delta 1, que fue el 28-30 de octubre, y que durante noviembre haya caído mucho la actividad de este brazo armado que tiene, digamos, a cargo las desapariciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, es probable que sí. Están las dos hipótesis, sí. Claro, por supuesto. Pero en conjunto, de todas maneras, me parece que este nuevo hallazgo que presentas de los datos solamente de noviembre, pues confirma que el sexenio de Enrique Alfaro cerró, pues como se manejó a lo largo del año, y especialmente a partir de, creo que se podemos registrar en 2022, en marzo de 2022, cuando dejó de reportar datos de los casos de personas desaparecidas al registro federal, sí, manipulando, alterando las cifras, ¿no? Sí, si esa hipótesis se confirma, es una alteración brutal, es decir, dejaron de reportar la mitad de los casos, y prácticamente pues de manera intencional, ¿no? Eso podría ser una hipótesis, ¿no? Una manipulación de cierre de sexenio. Antes de irnos también, Jorge Ramírez, quería preguntar tu opinión de la información que publica hoy el diario NTR, de cómo más de 500 casos de personas desaparecidas fueron cerrados de un plumazo con argumentos como que la autoridad no tiene competencia con respecto a este delito. Uno de los que mencionas es muy escandaloso, el de Óscar Antonio López de Enamorado. ¿Leíste la información? ¿Qué opinión tienes? Es totalmente arbitrario esa clasificación, no existe en la norma, no debería de ocurrir que se asigne un estatus de cierre a casos que son o desapariciones o localizaciones, ¿no? Entonces es una caja de comodines que he utilizado ahí que no tiene sentido, es irregular, y lo que conviene hacer es para esos casos sumarlos en la estadística y decir, pues también son parte de las desapariciones, ¿no? Y presionar, digamos, como parte de los colectivos, presionar para que esas investigaciones se mantengan activas como casos no resueltos, ¿no?
Un poco antes de que llegaras, justamente comentábamos eso. Si de por sí cuando son carpetas de investigación abiertas, es difícil que avancen las investigaciones, obviamente cuando se cancelan o se declara que no hay competencia, pues se está condenando a estas familias como la señora Ana Enamorado, mamá de Oscar, a que no se le estén buscando, ¿no? Sí, totalmente. Eso ya es prácticamente mandarlas a archivo muerto, ¿no? Claro. Esos casos. Jorge, finalmente, antes de despedirnos y agradecerte que nos hayas acompañado en esta tarde, ¿qué opinión te merece el arranque del gobierno de Pablo Lemus en materia de desaparición de personas, la reunión que tuvo con representantes de colectivos, las mesas de trabajo que se instalaron y la supuesta voluntad política, pues, para acompañarlos? Desde luego yo creo que hay que celebrar y reconocer que hay esa actitud, pero no puede quedarse en eso. Creo que también en esa buena disposición se adivina o se deja ver una estrategia como de control de la protesta, ¿no? Es decir, nosotros esperamos, todo el mundo espera que el nuevo gobierno proponga un plan eficaz. Si está consensado con los colectivos, qué mejor, pero no puede plantear un plan que diga, bueno, es lo que ustedes me plantearon, ¿no? Necesitamos ver las propuestas. Hasta ahora no hay nada en concreto y ojalá, digamos, este ejercicio sirve para enriquecer esa perspectiva, pero no puede suplantarla, vamos. Efectivamente, y bueno, esperamos que dé resultados. Jorge Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0 y enhorabuena por este trabajo que están elaborando para identificar esos patrones de búsqueda y bueno, toda la información que compartes sobre este tema tan delicado que siempre lo decimos aquí, es el principal problema social y político que tenemos en Jalisco. Solo un detalle, gracias Jorge. Esto desmonta totalmente la teoría de que la gente desaparece porque están involucradas en un delito, el que han mantenido los gobiernos a lo largo de los años. Aquí está totalmente derrumbado ese argumento. Esa conclusión es buenísima. Es muy importante eso. Muchas gracias, Jorge, de nuevo. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Le vamos a compartir el audio, un fragmento del audio del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, donde están admitiendo el cochinero, el podridero en el que está asumido ese poder, intercambiándose magistraturas, juzgados, pues solamente al mejor postor. Con este tema volvemos.